Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Estamos en la grata compañía del doctor Víctor Pantoja. Él es economista, también es magíster en mercadeo agroindustrial y ha ocupado diferentes cargos en el departamento y actualmente está vinculado con Naciones Unidas en la seccional Nariño. Doctor Víctor, muchas gracias por atender este llamado de nuestro espacio. Bienvenido. Muchísimas gracias y aquí con gran afecto atendiendo esta invitación para hablar sobre el futuro del departamento de Nariño, en qué debemos trabajar para dejar un mejor desarrollo a nuestra sociedad. Pues estuvimos participando en esta exposición que la Cámara de Comercio ha desarrollado con el tema del conflicto armado, especialmente en este acuerdo que los colombianos esperamos con bastante ánimo y confianza y esperanza. ¿Qué ha significado en el contexto nuestro, regional, este cambio posible de un posconflicto, doctor Víctor? Bueno, es bien importante que en el departamento de Nariño empecemos a socializar y a conocer cómo se está llegando a unos acuerdos en La Habana para lograr terminar ya el conflicto y construir la paz que requiere el país y básicamente y concretamente los departamentos más afectados, y uno de ellos es nuestro departamento, el departamento de Nariño. Entonces a mí me parece que debemos iniciar un proceso de pedagogía para conocer el acuerdo y con base en eso entonces nosotros ver cómo nos involucramos, cómo desde las diferentes experiencias, desde el escenario institucional, logramos cómo hacer presencia en la mesa de negociación y de una vez firmado el acuerdo, ver con qué proyectos o con qué propuestas específicas llegamos para atender las necesidades que requiere pues, las personas que están azotadas por el flagelo del conflicto armado en el departamento de Nariño. Desde su conocimiento, del trabajo que está desarrollando actualmente, ¿cuáles serían como los puntos más importantes en relación con este acuerdo que posiblemente y ojalá Dios quiera se llegue a concretar para el departamento de Nariño en miras a un desarrollo con más significancia, ¿no?, para nuestros pueblos? Como le manifestaba, hay 5 puntos, pero de ellos yo diría que el departamento de Nariño, la institucionalidad, debe trabajar en lo que es el primer punto, que es presentar propuestas para fomentar el desarrollo integral del sector agropecuario. El segundo, cómo promover una mayor participación de la sociedad civil. El tercero, un punto bien importante que es el de víctimas. Y el cuarto, algo muy que tiene azotado básicamente a la zona pacífica, especialmente al municipio de Tumaco, tiene que ver con el control de los cultivos ilícitos y de las drogas, entre el narcotráfico. Entonces, por ejemplo, en ese primer punto, que es el desarrollo integral del sector agropecuario, mire, según estadísticas en el departamento de Nariño, por ejemplo, un punto del acuerdo, formalización de la tierra. Es decir, cómo le damos a nuestro campesino la posibilidad de que sea dueño de su parcela. No se ha titulado eso. Entonces, las estadísticas dicen que en el departamento de Nariño, de los predios que son dueños los campesinos, el 58 al 60% no está formalizado. Ahí hay que hacer un proyecto, porque eso también necesita de mucho trabajo interinstitucional para que ese campesino pueda tener título sobre su propiedad. ¿Y eso qué le implica al campesino? Una facilidad de crédito cuando él requiera para solventar su actividad productiva, un crédito. Si él no presenta un título de propiedad, es muy difícil que una entidad financiera le vaya a otorgar un crédito. ¿Qué significa? Una mayor pertenencia de su propiedad y no de pronto el que sea desalojado por otro tipo de invasores que le quieren quitar su propiedad. ¿Por qué a Nariño le cuesta mucho el desarrollo agroindustrial teniendo en cuenta estos contextos que usted nos está señalando?
El departamento de Nariño, hay factores, ¿no? Hay factores que ha hecho de que no nos impulsemos hacia una potencialidad agroindustrial. El primero tiene que ver el aspecto de la asistencia técnica, es decir, requerimos de profesionales que se están dando en el momento, pero con mayor incidencia dentro del aparato productivo del departamento. Entonces, el hecho también de que nosotros debemos ya como en el escenario agroindustrial, ya como priorizar cuáles serían las cadenas que nosotros debemos impulsar con un enfoque, por ejemplo, tanto de atender el mercado local como el internacional. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí teníamos una rama promisoria, palma africana, que era la que estaba mayor exportación tenemos café, tenemos diferentes cadenas productivas que las podemos nosotros como entrar a hacer el análisis y hacer inversión en esas cadenas. Es decir, cómo los recursos, por ejemplo, del Sistema General de Regalías, el componente de ciencia, tecnología e innovación, las universidades presentar propuestas para impulsar ya ese salto del sector primario, pasarlo ya al sector industrial, para promover lo que es la agroindustrialización. En el país exportamos banano, pero ya llevan 50 años especializándose en la exportación de banano, porque el mercado internacional es muy exigente. Eso debemos impulsarlo acá. Yo creo que en Nariño todavía fortalecer el sector agroindustrial es como organizar los diferentes sectores productivos con un enfoque de mayor producción de calidad. ¿Por qué no se lo ha hecho, Víctor? ¿Por qué tanto tiempo viene el departamento siendo reconocido como un departamento agrícola especialmente? ¿Por qué se demora tanto ese proceso? Porque eso requiere de recursos. Una certificación en un sello de Global Gap, un sello sobre la NTC 5400, sobre buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, eso requiere recursos. Entonces, es el momento, por ejemplo, tenemos aquí proyectos, como yo le manifestaba, del Sistema General de Regalías, y presentar propuestas. Entonces, invitar a los profesionales, a las instituciones, a que presentemos propuestas de un proyecto específico. Entonces yo le decía de limón. Entonces se presentó un proyecto al COMPES agropecuario, para que el año que viene, ese proceso que se demora de sensibilización por lo menos unos 3 años, en cómo debe cultivar, en qué condiciones, cómo debe ser el cuidado de la planta, cómo debe ser el tamaño del producto que se va a cosechar y que se lo va a cuidar, y después todo el proceso del manejo del clúster, no solamente del cultivo, porque después viene ya la poscosecha, y después de la poscosecha ya viene el almacenamiento, y ya viene cómo debe congelarse el equipo de frío, y después para poder ser exportado, o en el mercado nacional también, cómo vender. Eso nos falta. Entonces, es como organizar a las entidades para que trabajemos en ese sentido. Es decir, aquí todavía nosotros cultivamos, nuestro campesino cultiva, pero lo hace todavía de su manera tradicional. Y las exigencias de los mercados en la actualidad es que requieren un producto de alta calidad. Y para eso tenemos que nosotros también capacitar a nuestro agricultor mediante la asistencia técnica cómo debe realizarlo para poder desarrollar ese tipo de actividad. Nosotros sentarnos aquí con los que están padeciendo esa difícil situación del olvido del Estado. Entonces, ¿cómo la institucionalidad? Desde la gobernación, desde las alcaldías, desde la academia, desde el sector productivo. Entonces, organicemos a través, por ejemplo, de la Agenda de Paz, donde está la diócesis, la iglesia, donde están diferentes actores. Cómo nosotros allá nos reunimos con los que están padeciendo esta situación y con ellos entrar a formular, priorizar y estructurar las iniciativas para solventar la situación en la cual ellos se encuentran en este momento. Él es Víctor Pantoja, asesor de Naciones Unidas. Después de estos mensajes hablaremos de otro punto del acuerdo, que es precisamente el de participación, que tiene una preocupación, lo hablábamos con el tema de la corrupción, que es otro flagelo que originó el conflicto y que seguramente hay que combatirlo con bastante rigor para que no se vuelva a presentar y no se vuelva a repetir la historia de nosotros los colombianos. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Azul. Nuevos conocimientos que generan alternativas innovadoras para las necesidades ambientales de la región con la aplicación de procesos tecnológicos son propuestas de egresados de la Maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Mariana,
Inscripciones e informes en www.umariana.edu.co. Teléfono 731-4923, extensión 164. El capital, las inversiones, las finanzas y la administración son áreas en las que profundizas a través de la maestría en Gerencia y Asesoría Financiera de la Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana. Marca la diferencia y déjate orientar por los mejores docentes del país. Inscripciones abiertas. Informes 731-4923, extensión 164, www.umariana.edu.co. Dos grandes instituciones comprometidas con la excelencia, la Universidad Mariana y el CES de Medellín, se unen para ofrecer en la ciudad de Pasto la maestría en epidemiología, dirigida a todos los profesionales de la salud. ¡Inscríbete ya! Informes, Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales, teléfono 731-4923, extensión 164, www.umariana.edu.co. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Seguimos en Escenarios, compartiendo en esta oportunidad con el doctor Víctor Pantoja, asesor de Naciones Unidas. Estamos hablando precisamente de estos acuerdos que se está llevando a cabo en La Habana con el fin de llegar precisamente a ese anhelo que todos los colombianos queremos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Doctor Víctor, el tema de participación se ha generado bastante polémica frente a la posibilidad o no de que los actores revolucionarios armados entren a participar en política, de el tema de la corrupción, que también es un flagelo que corroe a nuestra sociedad y que hace muchísimo mal en nuestra sociedad, en nuestras regiones. Frente a estos temas, ¿qué conoce usted planteados frente al acuerdo? En el acuerdo, el segundo punto tiene que ver con participación política. Entonces, en la medida en que se firme el acuerdo, este movimiento de las FARC entraría ya también al escenario de la participación democrática en el país. Pero en el fondo lo que quiere el acuerdo es lograr generar una mayor cultura política en la ciudadanía. Y entonces usted toca un tema bien interesante. Yo he dicho, más fuerte que la guerrilla en términos de incidencia en actor de violencia es la corrupción en el país. Es un flagelo que ha permeado todo. La institucionalidad, la corrupción la ha permeado y eso ha generado una situación muy difícil para el desarrollo tanto social, cultural, económico del país. No podemos seguir en ese escenario, es decir, aquí para aspirar a un cargo de representación institucional en el sector público, no podemos seguir nosotros pensando de que debo invertir millonarias cantidades de dinero para que me nombren en un cargo de una entidad, ya sea esta una Contraloría, una Procuraduría. Eso no debe darse. Para poder yo, un ciudadano, un profesional, contratar con el Estado, tenga que yo ya ofrecer recursos para que mi contrato sea asignado. Eso no debe darse. Para aspirar a un cargo público, que yo tenga que tener mis palancas o mis conocidos políticos para que me tengan en cuenta, eso no debe darse. Debe darse ya es la experiencia, debe darse ya el conocimiento, debe ya darse otros criterios que uno a través de su vida los ha ido consiguiendo para poder acceder a ciertas, en mi caso, por ejemplo, ciertos cargos públicos, que sea por meritocracia. Y usted en esa experiencia de la administración pública que ha tenido, ¿qué mira que hace falta, que es necesario para que haya mayor transparencia en nuestro país, en nuestras regiones?
Miren lo interesante del acuerdo en lo que tiene que ver con participación política. Dice, fortalecer los mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa en los diferentes niveles y diversos temas. Entonces, algo bien interesante. Y dentro de ese punto hay unos subpuntos que debemos nosotros trabajar. Y entonces ellos manifiestan algo que en mi vida yo siempre he anhelado y como que si en el acuerdo hubieran escuchado esa propuesta. Reunirnos, el sector académico, a nuestros profesionales de 9º o 10º grado, que ya van a salir, 10º semestre, perdón, que ya van a salir, reunir, por ejemplo, un sociólogo, un psicólogo, un abogado, un ingeniero industrial, un economista, un administrador de empresas, un equipo interdisciplinario, y de diferentes universidades, que ellos se reúnan y conformar una veeduría de profesionales. ¿Para qué? Y entregarles un contrato que el Estado celebró con XY empresa o institución. Bueno, señores, este es el contrato, hágale usted el ejercicio de veeduría. Entonces ahí esos profesionales van a tener un criterio de cómo ese contrato, si fue bien formulado, el contrato surtió todo el efecto del proceso de contratación, después en la ejecución, si está ejecutado con base en los lineamientos que fue estipulado en la formulación, y eso que le sirva, y ese ejercicio profesional de veeduría, que le sirva al futuro profesional como tesis de grado. El contrato dice, se contemplará los siguientes perfiles profesionales. Y en la veeduría dirá si eso se cumplió. Una veeduría profunda. Eso es participación ciudadana. Así lograríamos vincular y colocaríamos a nuestros profesionales ya en el ejercicio de lo que está desarrollándose verdaderamente. Otro de los temas que se maneja en este acuerdo es el de cultivos ilícitos. Nuestra región no es ajena a eso. Cuando uno va por sectores rurales, fácilmente se puede visualizar, encontrarse con cultivos en este sentido. Frente al tema de los cultivos ilícitos, ¿qué se podría hacer teniendo en mira las oportunidades de un posconflicto? Bueno, el cuarto punto del Acuerdo General para la Paz dice solución al problema de las drogas ilícitas. Y en un punto habla sobre el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. ¿Cómo es posible que Nariño y nuestra costa pacífica sea la mayor productora de coca del país? Eso en un departamento que por tradición es agrícola, pero de cultivos lícitos. Se nos metió acá el problema del narcotráfico y bueno, ese tenemos que solucionar y afortunadamente está contemplado en el Acuerdo General. Entonces lo que ahora tenemos nosotros es diseñar los planes integrales para la sustitución de esos cultivos ilícitos. Una experiencia que la tuvo el Departamento de Nariño con el programa Sí se puede, en el cual se invitaba a nuestros agricultores a sembrar cultivo lícito para sustituir algo que para él no significa una actividad normal, productiva para su normal desarrollo. Es difícil, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el tema de infraestructura para sacar los productos, el tema de la comercialización. Ahí es donde yo le digo, es que no solamente cuando yo hablo de que es el impulsar el sector productivo, no solamente es cultivar, es generación de vías de acceso en óptimas condiciones. Nariño debe tener ya su aeropuerto internacional de carga, porque nuestra producción tenemos que sacarla al valle y del valle sale o bien por vía marítima o bien por vía aérea. Y ese trayecto de aquí a Cali, por ejemplo, si usted cultiva arveja, si usted la transporta en el día, la arveja no va a llegar fresca a Cali. Tiene que transportarla en la noche. Por eso usted en la noche ve grandes los 17, 10, 8 camiones diarios que salen de arveja para Cali, salen pasadas las 8 o 9 de la noche, porque la noche es fresca, no le daña el cultivo.
Ese trayecto no lo podemos hablar cuando tengamos aquí en Nariño nuestro aeropuerto internacional de carga, cuando impulsemos el puerto de carga marítimo en Tumaco. Pero ¿cuándo se desarrolla el puerto marítimo en Tumaco? Cuando generemos carga, ¿sí? Entonces, cuando haya carga, cuando le demos la potencialidad a esos agricultores en la costa que están sembrando cultivo ilícito coca, le demos la posibilidad de que él siembre un cultivo ilícito propio, lo organicemos, la asociatividad, por ejemplo, lo organicemos. Es que hay mucho tema. Cuando hablamos ahí hay mucho tema. Entonces, el campesino, por ejemplo, montar un complejo industrial de la producción de cacao en la costa pacífica. Yo ese proyecto lo tengo en mente y ya lo estamos discutiendo. El complejo agroindustrial de cacao. Producción, transformación y comercialización de cacao. Tenemos ahí el puerto. El puerto Tumaco solamente se lo ha utilizado el 2%. El 2% se utiliza el puerto de Tumaco. Entonces, ese complejo va a producir cacao con todas las condiciones para sacarlo a través del puerto. Y entonces ahí hay que hacer grandes inversiones para mejorar la infraestructura portuaria. Tenemos que trabajar mucho, hay que sentarnos nosotros a estructurar cuáles son las estrategias y los programas. Y en eso estamos en el programa de Naciones Unidas de Alianzas Territoriales por la Paz. Tenemos en la semana que viene un encuentro para entrar a discutir ya cuáles son los programas que desde el territorio, desde Nariño, desde nuestros agricultores, desde la ciudadanía, la sociedad civil, debemos presentar qué propuestas para que sean contempladas en el escenario nacional y de esa manera incidir en la manera como nosotros desarrollamos e impulsamos una mejor propuesta para lograr la paz que requiere el departamento. Porque la paz es mayor inversión y presencia del Estado en sectores supremamente olvidados. Cuando yo le digo que el NBI en la costa pacífica y en el sector rural, las necesidades básicas no satisfechas es del 22, es del 26%, entonces ahí hay que incidir. A veces aquí en la ciudad, en Pasto tiene el 92% cubiertas sus necesidades. Aquí tenemos agua, usted se levanta en la mañana, abre el grifo y cae agua. Usted va y prende su interruptor y aparece la energía. Usted va, se sienta en su computador y está comunicado con internet. Pero usted váyase a Iscuandé, váyase a La Tola, váyase aquí a Ponte, allá no hay eso. Y entonces ahí es donde se genera también violencia. Nuestros alcaldes ya tienen que ir con propuestas para iniciar el proceso de estructuración y de negociación. El sector privado, ¿de qué manera el sector privado va a incidir en las regiones donde está el conflicto a generar empresa, a ayudar a generar empresa ya? Y nosotros como sociedad civil, ¿de qué manera nosotros también participamos a través de ejercicios democráticos para que las propuestas se consoliden y tengamos un mejor desarrollo? Y lo que hemos dicho nosotros, que la paz se convierta para mí, en mi caso, para que mis hijos y mis nietos tengan una mejor posibilidad de un país con un futuro para ellos mucho mejor que el que hemos tenido nosotros. Usted se recuerda que aquí en Nariño, cuando apenas yo me titulé, había dificultades para desplazarme a Túquerres, aquí al Pedregal, porque había las famosas pescas milagrosas. Y entonces uno ahí se había limitado su ejercicio profesional, ¿sí? No, ellos que no vean eso, que vean dónde van, que ellos miren qué necesidad requiere la población y en un escenario de paz podamos formular propuestas para beneficiar a esa sociedad. Bueno, doctor Víctor, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Le agradecemos mucho su presencia y sus aportes. Muchas gracias. Y aquí estamos invitándolos pues a los diferentes escenarios en foros para entrar a nosotros a tener un concepto, un lenguaje común de lo que es la paz para lograr ese objetivo que requiere el departamento. Muchas gracias, amigos televidentes. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Escenarios para seguir construyendo en la triada de fe, ciencia y cultura. Muy amables.